de interinos de bomberos y conductores bomberos. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una lista en función de las pruebas ya realizadas para incorporar bomberos como interinos. Y vamos a incorporar ya de forma inmediata 15 bomberos interinos, 12 en puestos de bomberos y 3 en puestos de conductores bomberos. Pero además de esto, ya hace un mes que nombramos funcionarios en prácticas a 16 bomberos más, son 12 para bomberos y 4 para conductores bomberos, con cargo a plazas vacantes. Y por tanto, en este momento, estamos con 31 nuevos efectivos de bomberos que se incorporarán a su trabajo en la ciudad de Vigo. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Vale, quería preguntarle al hilo de lo que ha comentado de la contratación de nuevos bomberos un par de cosas. Por un lado, si cree que con la incorporación de estos 30 efectivos nuevos se puede poner solución al déficit que sufre el servicio, y por otro lado sobre el cierre del parque de Coruxo, que parece que hoy nuevamente vuelve a haber problemas por falta de efectivos. Gracias. Bueno, en primer lugar, todo aquello que venga del ámbito de algunos bomberos, pues debe ser tratado con enorme prevención. Estas son dos decisiones de Contas de Galicia diciendo que las denuncias de los bomberos eran absolutamente infundadas, mentirosas y calumniosas. Estas. Y por tanto, ya les dije, todo lo que venga del ámbito de los que presentaron estas denuncias falsas, que por cierto espero que dimitan, porque presentar una denuncia falsa requiere de asumir responsabilidades. 2 denuncias falsas en el Tribunal de Contas de Galicia. Falsas. Por tanto, no sé si ya dimitieron algunos de sus ámbitos sindicales por haber presentado denuncias falsas contra el ayuntamiento. En segundo lugar, 31 nuevos bomberos. Por cierto, muy bien pagados los bomberos de Vigo. Muy bien pagados. Muy bien retribuidos. 31, no 30, 31. 31 nuevos. Y buscando las fórmulas de, efectivamente, si hay jubilaciones, pues tenemos que cubrirlos. Y ustedes saben que cuando hay una jubilación, nosotros no podemos convocar la plaza hasta que se produce la jubilación. La ley lo dice, no lo dice Abel Caballero, lo dice la ley. Y claro, desde que convocan la plaza hasta que se ejecuta la oposición, pues pasan años, claro. Y por tanto estamos tomando estas decisiones para poder contratarlos de forma inmediata. Y con respecto al parque de bomberos, le informará la concejala por escrito. Alcalde, perdón, es que llevo 4 días preguntando lo mismo. Ya le contesté. Información de la concejala. Ya le contesté, le contestará la concejala por escrito.